Muy bien, jóvenes, buenos días. Esta oportunidad vamos a hablar de adyacentes nominales. ¿Y qué son los adyacentes nominales? Son básicamente son los elementos o las categorías gramaticales que van a acompañar en una construcción gramatical al sustantivo, ¿vale? Es decir, adyacentes, los que siempre van pegados a algo, nominales referidos al sustantivo o un nombre. En este caso, el sustantivo, ¿no? ¿Cuáles son esos adyacentes nominales que nosotros vamos a estudiar esta vez? Son el adjetivo y el artículo. Dentro del adjetivo y el artículo, pues ya sabemos todos nosotros que son dos categorías gramaticales que en cierta manera también sus accidentes gramaticales, sus accidentes gramaticales están fundamentados también de acuerdo al uso del sustantivo. ¿Listo? Puede ser el género y el número. ¿Listo? Entonces vamos a repasar rápidamente cuáles son esas características, cuáles son esas reglas que son importantes que nosotros debemos tenerlos en cuenta al momento de usar el adjetivo y el artículo. Mejor dicho, los adyacentes nominales, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con esta palabra que es la palabra sendos, que está referido básicamente al adjetivo. Ya, la palabra sendos solamente se va a utilizar, recuerda esto, en forma plural y quiere decir uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. ¿Listo? Ahora te voy a poner un ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Dice, las editoriales Losada, Fondo de Cultura Económica y Alianza publicaron sendas ediciones de esta obra. ¿Esto qué quiere decir? Que cada editorial publicó una edición diferente. ¿Sí? Te repito, la palabra sendos, ¿sí? O sendas también, cualquiera de las dos, se utilizan en forma plural y significa uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. Solamente se va a utilizar en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que te estoy proponiendo, las editoriales Losada, Fondo de Cultura Económica y Alianza publicaron sendas ediciones de esta obra. ¿Listo? Lamentablemente, en nuestra lengua, esta palabra sendos o sendas lo han utilizado como para darle énfasis, ¿no? A una situación grande, una situación que pasó enorme o una situación ilógica que sucedió nuestra sociedad o de la noticia, como quieramos llamarlo. Entonces, pues cometemos muchos errores frente a esta palabra. Por ejemplo, son incorrectos el uso de los siguientes casos. Fue detenido el autor de sendos delitos. ¿Listo? En lugar de mencionar la cantidad de delitos que pudo haber ocasionado, dos, tres delitos, ¿no? Entonces, no podemos utilizar esta palabra sendos para darle énfasis a nuestro texto. No, es un error gravísimo. ¿Listo? O también puede pasar. Fernando Cruz sufrió dos cornadas en el glúteo derecho. El diestro ha sido operado en la misma enfermería de la plaza de Sendas Cornadas. O sea, no podemos mencionar también como que, o sea, por estas, si se está mencionando dos jornadas, pues mencionar simplemente, ¿no? Enfermería de la Plaza fue operado por estas dos jornadas o por ambas jornadas, ¿no? O sea, tendríamos que cambiar el sentido de sendas, ¿no? Estamos malinterpretando y mal utilizando la palabra sendos y sendas, ¿no? Listo. Tenía senda herida en la pierna, o sea, como para darle énfasis, no sirve. Tenía tremenda herida, o una gran herida, o una enorme herida, podría ser, ¿sí? Creo que con estos adjetivos, gran, tremenda, enorme, o sea, también estamos dando cierto énfasis al texto, no necesariamente, estamos cometiendo el mismo error, te pongo como anécdota, estamos utilizando el mismo error que de los niños de primaria, ¿no? Que pensamos que por ponerle más puntos suspensivos a nuestro texto, ¿no? Pensamos que es crea más suspenso, o sea, no solamente tres, sino le ponen 5 o 6 puntos y piensan que tener más puntitos es más suspenso el texto que están escribiendo ellos. No, pasa casi lo mismo en esta situación, ¿no? Pensamos que por poner sendos o sendas, lo estamos utilizando mayor énfasis al texto. No sucede esto. ¿Listo? Igualito acá, solía presentar sendas quejas a la dirección, en lugar de frecuentes o constantes quejas. O sea, te das cuenta, hay adjetivos que son mucho más importantes, que son mucho más ricos para nuestra lengua, que
mal utilizamos una palabra y no le damos no le damos el uso correcto. Entonces, hay que tener en cuenta este detalle, ¿ya? Sendos, sendas, es esto, significa uno para cada una de las personas o cosas mencionadas. Muy bien, listo pues. Nos vamos al ordinal, ¿sí? Y acá en este adjetivo de tipo ordinal, numeral de tipo ordinal, es importante, sí, pues se sabe que es el orden, ¿no? No primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta creo que hasta el décimo, creo que ahí no hay ningún problema por la mención del ordinal. ¿Qué pasa? Cuando empezamos con perdón, decimoprimero, ¿sí? Ahí empiezan los problemas, ¿no? O decimosegundo o duodécimo, como queramos llamarlo en estos dos, son correctos. ¿Sabes cuál está el error? Cuando empezamos a hablarle del onceavo, por ejemplo, doceavo, treceavo, ya ahí valoramos todo. ¿Por qué? Porque el onceavo, doceavo, treceavo y todos los términos ordinales que terminan en avo están referidos más bien a términos pequeños, o sea, a términos decimales. ¿Listo? Menores que uno, ¿no? Pero acá estamos hablando de un término ordinal mayor. Estamos hablando del decimoprimero, decimosegundo, decimotercero, vigésimo, cuando es 20, trigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo. O sea, cada uno de los ordinales tiene un nombre específico. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, pues es como ponerle el 40, 50 en cardinales, ¿ya? Pero en este caso, pues estamos hablando de ordinales, estamos hablando de un orden. ¿Está bien? Entonces, este detalle es importantísimo. ¿Listo? Es importante saber cuál es el nombre correcto cuando se habla de 50, de 60, 70, 80, 90. ¿Listo? Por ejemplo, ahí te estoy poniendo una lista de las dos versiones que tú puedes utilizar. Muy bien, entonces, a tener en cuenta ese detalle, listo, no volvamos a utilizar nunca más, por ejemplo, el onceavo, doceavo, no, eso es solamente para fracciones, para decimales, cuando son menores que uno. ¿Listo? Muy bien, entonces, pues, este detalle es importantísimo cuando se trata de ordinal. Vamos al superlativo, hablando también del adjetivo. En el superlativo, ¿qué cosa es el superlativo? Es el grado mayor de los adjetivos y se puede formar de dos formas. Uno, utilizando un adverbio de cantidad muy, por ejemplo, muy alto, muy bajo, o también utilizando los sufijos ísimo o érrimo en el caso de la palabra culta. ¿Listo? Altísimo, por ejemplo, decir una persona que es muy alta o algo que es sí, muy alto. Paupérrimo, algo que es muy pobre o que está en la miseria. ¿Listo? Paupérrimo. ¿Listo? Eh, qué pasa con estos superlativos? Que muchas veces confundimos, ¿no? Confundimos y utilizamos el adverbio de cantidad con el sufijo ísimo, muy paupérrimo, muy altísimo. Hacemos una desgracia con nuestra lengua. ¿Listo? Entonces es importante saber que cuando tú utilizas el adverbio de cantidad muy, la palabra que vas a acompañar se mantiene igual. ¿Sí? Muy pobre, muy alto, muy gordo, muy pequeño. O sea, se mantiene igual. Y cuando utilizas el sufijo ísimo o érrimo, ya no puedes utilizar el adverbio de cantidad. ¿Está bien? O es el adverbio que va adelante, o es el sufijo ísimo o érrimo que va atrás. O sea, no hay opción. O sea, tú escoges una de las dos. No puedes escoger las dos al mismo tiempo. ¿Y cuáles son esos errores que se ocasionan normalmente? A continuación lo vamos a revisar. Por ejemplo, algunos adjetivos al pasar a superlativo lo hacen con la raíz latina. Atención esto. O sea, de fuerte no es fuertísimo, es fortísimo, forte, fortísimo, de latín forte. Igualito de reciente, no es recentísimo, perdón, no es recientísimo, es recentísimo. Igualito de nuevo, no es nuevísimo, es novísimo. De caliente, calentísimo, de bueno, bonísimo. Bono, ¿no? Bono. ¿Está bien? ¿Listo? Igualito es importante los adjetivos que siempre acaban en ble, por ejemplo, en el sufijo ble, ¿sí? Eh, por ejemplo, se lo pueden hacer sobre la raíz latina. Por ejemplo, amable, amabilísimo. No es amabilísimo, ¿no? Es amabilísimo, ¿ok? Igualito, notable, notabilísimo, de sabio, sapientísimo. No es sabiísimo, ¿está bien? Hay que tener en cuenta estos detalles
para poder nosotros utilizar bien el sufijo ísimo o también en el otro caso en el rimo. ¿Listo? Que a continuación lo vamos a ver. ¿Sí? Estos detalles de estos dos sufijos es importante. ¿Listo? Recuerda que solamente la práctica y el uso constante, correcto, de estos superlativos es que tú te vas a poder, vas a poder saber utilizarlos correctamente. ¿Listo? Simplemente es la práctica, ya la práctica y el constante uso correcto. ¿Listo? A propósito de práctica, te recomiendo para los chicos de Euler, por favor, desarrollen la página 3, los ejercicios de la página 3 de la hoja de aplicación que les dejo siempre. Y para los de quinto secundaria, desarrollen la página 211 y 212. ¿Ok? Son casi los mismos ejercicios, pero a tener en cuenta estos detalles. ¿Listo? Te repito, para los de Euler, la página 3, ¿ya? Y para los de quinto, la página 211 y 212. Ya cuando tengas tu separado, tu libro, te darás cuenta de qué te estoy hablando. Muy bien, entonces vamos al segundo caso. Algunos adjetivos, como ya te decía, algunos adjetivos en el superlativo se utilizan sufijo errimo. ¿Listo? De este modo, en la lengua actual se está produciendo la extensión compleja del sufijo ísimo para todos los superlativos con sufijo. Por ejemplo, paupérrimo no es, o mejor dicho, comparte con el pobrísimo. Cualquiera de los dos puede ser pobrísimo o también puede ser paupérrimo. Sí, yo te recomiendo paupérrimo porque le da cierto nivel a tu texto, cierto nivel cultural también a tu texto, ¿sí? Utiliza siempre el sufijo érrimo, porque en cierta manera, pero no para todos, solamente para los que son indicados, no todos también utilizan, ¿sí? Por ejemplo, niguérrimo para negro, no es negrísimo, es niguérrimo, es más culto, que le da otro nivel, le da otro nivel textual a tu escritura, entonces siempre es bueno utilizarlo, ¿listo? Pero también, de todas maneras, hay que tener en cuenta algunos errores, ¿listo? Para tener en cuenta y para saber cuándo no hacerlos. Por ejemplo, ya al decir, es mejor decir, ya, es mejor decir, o mejor dicho, algunos adjetivos no admiten el sufijo, perdón, el grado superlativo con sufijo. Por ejemplo, no puede decir proxísimo, anteriorísimo, heroicísimo, no. Es mejor decir con el adverbio de cantidad muy próximo, muy anterior, muy heroico, muy ciego, muy católico. ¿Listo? Aunque el catolicísimo lo usan de manera despectiva en algunos casos. Uy, esa persona es catolicísima. Es un término muy despectivo. Pero lo correcto es utilizar mejor el adverbio de cantidad, muy católico. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta esto. Otro error que también se debe tener en cuenta es existen adjetivos calificativos que tienen significado superlativo y no admiten grados. Por ejemplo, principal, simplemente muy principal. Perdón, simplemente principal, no admite ninguno, no admite ni sufijo, ni el adverbio. Igual absoluto, igualito eterno, igualito infinito. O sea, no existe la palabra absolutísimo ni muy absoluto, suena feo, ¿no? Eterno, eternísimo no existe y tampoco muy eterno, ¿no? Tampoco infinito, ni muy infinitísimo, nada, ¿qué es eso? Ni muy infinito, tampoco, ninguno de los dos. ¿Listo? Entonces, recuerda, hay adjetivos calificativos que ya, simplemente el hecho de ser un adjetivo como tal, ya te indican algo que ya es superlativo. Principal ya es lo más alto, ¿no? Absoluto, que es lo verdadero, o sea, que ya no existe más de eso. Lo eterno, que ya no hay más, pues infinito igualito, que es lo último. ¿Listo? Entonces, pues, a tener en cuenta estos detalles, hay otros adjetivos más que tenemos que ir viendo. Por eso siempre te recomiendo, investiga, repasa, averigua a ver qué palabras más pueden estar dentro de estos superlativos. Muy bien. Y la tercera regla dice, no debe utilizarse dos marcas de grado por un mismo adjetivo. ¿Listo? A no ser que queramos buscar un énfasis expresivo. Bueno, ahí de esta manera no se utilizará el adverbio muy con los superlativos sintéticos que ya poseen en sí mismo un valor superlativo, aunque no presenten el sufijo ísimo, no debe decirse entonces muy óptimo, ni tampoco, eh, ni tampoco optísimo, ni muy pésimo, ni tampoco pesimísimo, no.
¿no? Normal, eh, simplemente óptimo, pésimo, nada más. O sea, son términos que ya mantienen el adjetivo superlativo, pero ya lo máximo. Óptimo, por ejemplo, es algo que ya pasó de lo bueno, excelente. Óptimo es lo máximo. Igualito pésimo, malo, muy malo, malísimo, puedo decirlo así, malo, malísimo, muy malo, malísimo, cualquiera de los dos, y pésimo, que ya es pues algo que ya no tiene solución, ¿no? Que salió mal, horrible. ¿Listo? Tampoco es correcto utilizar el adverbio muy con adjetivos que hacen su superlativo con el sufijo ísimo. Por ejemplo, muy listísimo, es lo que te decía anteriormente, ¿no? No es bueno combinar ambos. ¿Listo? O puedes utilizar simplemente muy listo o simplemente listísimo, cualquiera de los dos. O sea, en esta regla número 3 nos están recomendando no combinar, no combinar. En el primer caso, que solamente que hay palabras que ya por ser solamente la palabra así tal cual, está bien, ya está en superlativo. Y hay palabras que se puede utilizar o el adverbio o el sufijo. O sea, no puedes combinar los dos. Es lo que te decía al comienzo también, ¿no? También es incorrecto hablar de más mejor, más peor. ¿Listo? Y acá aprovecho en decirte, a modo de paréntesis, una recomendación, hijos. En nuestra lengua andina, el quechua, no admite los superlativos. Por eso que en el quechua se habla más mejor, más peor, utilizando el adverbio más o sí, el adverbio junto con la palabra, junto con el adjetivo. Claro que en el quechua nosotros no, como algunos no lo sabemos, entonces no sabemos el uso. ¿Qué pasa con la persona que habla el quechua y luego aprende el castellano? Claro que le va a costar un poco y va a utilizar la misma forma como habla en el quechua, lo va a utilizar en el castellano. Es por eso que normalmente digo, no, porque hay gente que también utiliza, en el castellano utiliza mal este término. Normalmente los que hablan el quechua y luego pasan al castellano utilizan este término más mejor porque, como ya te decía, en el quechua no existen los adjetivos superlativos como lo que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, para darle más énfasis, utilizan ese término, más mejor, más peor, en quechua. Y a la hora de pasarlo al castellano, siguen utilizando esto porque no saben muy bien el uso de los superlativos. ¿Está bien? Que esto sea motivo para qué, para que tú reflexiones o cada uno de nosotros reflexionemos, ¿sí? Sobre la actitud que tenemos frente a nuestros hermanos andinos. ¿Listo? Entonces, simplemente es una reflexión. No es simplemente reírme porque el otro habla mal, reírme porque el otro dice así las cosas, sino es saber cuál es el trasfondo de toda esta situación. ¿Listo? Recuerda, somos un país multicultural, pluricultural, plurilingüístico también. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros sepamos que existen diferentes lenguas y cada una de las lenguas tiene sus reglas. ¿Listo? Entonces eso, la lengua castellana ha pasado mucho tiempo para llegar a lo que tenemos ahora. O sea, ahora las reglas casi son, más o menos, son casi exactas, o sea, son ya contundentes. Antiguamente no existía eso, o sea, existían palabras que se hablaban, que ahora consideramos que son malas, que se hablaban pésimo, ¿listo? Pero se hablaba así, y así, a pesar del tiempo, se ha ido mejorando, se ha ido corrigiendo. Mejorando no, se ha ido corrigiendo o se ha ido de repente cambiando las formas. ¿Listo? Creo que es la palabra correcta, cambiando las formas de la lengua. Normas, gramática, ortografía, formas y detalles y tantas cosas más. ¿Está bien? Entonces, a tener en cuenta esto, chicos, cierro paréntesis y continuamos con nuestra clase. ¿Listo? Entonces, hablando entonces, hemos hablado acentos, ordinales, superlativos desde el adjetivo. Ahora nos vamos a ver el uso del artículo, que también es un adyacente nominal. Muy bien, entonces dice, se utiliza delante de un sustantivo indicando que se trata de algo que el oyente puede identificar porque ya se ha hablado de ello o porque se presupone su existencia. ¿Está bien? El artículo determinado no suele acompañar a nombres propios, salvo al distinguir a un individuo de otros que tienen el mismo nombre propio. ¿Qué significa eso? O sea, como para darle cierto nivel a ese nombre. ¿Listo? Por ejemplo, dice, la María que conozco es una buena persona. Estamos hablando de una persona que se llama María. Entonces yo te menciono y te digo, oye, pero la María que yo conozco no es una buena persona, no es la persona que tú me estás hablando.
¿Listo? Igualito también pasa con una ciudad, por ejemplo, o un país. El Brasil del que hablo es el de la gente alegre. ¿Ok? Entonces te estoy dando cierta, estoy utilizando en estos casos el artículo, ¿ya? Pero para definir, ya, ya que estoy identificando a alguien de manera particular que yo tengo cierto conocimiento. ¿Listo? También, para distinguir etapas o aspectos de un mismo individuo. Por ejemplo, la España de fin de siglo era mejor que la de ahora. Por ejemplo, el Mario de entonces, o sea, de entonces, de la etapa anterior, no viajaba nunca en avión. ¿Listo? O también se utiliza el artículo cuando pertenece a un nombre propio. La Coruña, La Mancha, La Libertad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces son nombres propios que utilizan el artículo. Entonces, en este caso, pues va a pertenecer al nombre propio en general. ¿Listo? Muy bien, entonces es un poco el uso del artículo frente a los nombres. Ahora, los problemas. Existen dos problemas definidos con problemas del artículo. El primero es fácil, el artículo determinado. Sabemos que existe una contracción, ¿no? Las dos contracciones con el artículo a él serían la preposición de más él, de él, y la preposición a más él, al. Por ejemplo, esos son los dos contratos que conocemos dentro del artículo, los contratos del y el contrato al. Pero, ¿qué pasa? Cuando se junta la preposición de o cuando se junta la preposición a con un él, pero ese él pertenece a un nombre propio. Entonces, en este caso no se va a hacer la contracción. Simplemente se va a leer el artículo como parte del nombre propio. Por ejemplo, lo incorrecto es una publicación del comercio. Ya no sería lo correcto, es una publicación de el comercio. ¿Ok? Entonces sería ahí lo más correcto que puedes utilizar. Estamos acá hablando de la contracción. En este caso no hay contracción. ¿Por qué? Porque él pertenece, no es un artículo libre, sino que él pertenece al nombre propio. ¿Ok? Simplemente este es el primer problema que se puede ver y que muchas veces también se comete. ¿Listo? Y el segundo problema es el problema de cacofonía. Básicamente cuando el artículo la se junta con una palabra que tiene la sílaba tónica en la primera vocal A. Por ejemplo, yo te puedo decir acá, por ejemplo, agua, no se dice la agua, tampoco la alma, la hada, la hacha, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la letra A, ¿sí? La primera letra A es tónica. Entonces, al juntarse, se está formando una cacofonía, un mal sonido, un sonido feo. ¿Listo? Entonces aquí tendremos que cambiarlo de artículo, ¿no? El agua, el alma, el hacha, ¿no? El hada. Entonces, a la hora de pluralizarlo, claro, ahí sí te das cuenta que puedes utilizar correctamente el artículo las, ¿no? Las aguas, las almas, las hadas, las hachas. ¿Por qué? Porque la S, la presencia de la S, como que rompe esa cacofonía, rompe esa unión entre las dos vocales A, y entonces pues se puede pronunciar de manera correcta. ¿Listo? Te presento ahí algunas excepciones, ya, aunque sería bueno de que igual también investigues a ver si es correcto o no. No es que yo te esté diciendo no es que te estoy diciendo yo que esto es verdad, simplemente que te estoy proponiendo para que tú puedas investigar. Por ejemplo, dice excepciones, la alma mater, la A, la H, la alfa, la árabe. ¿Sí? A ver, investiga y llega a una conclusión si esto es verdad o simplemente es algo, o es un error de mi parte o del libro también, de donde yo he sacado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, son básicamente son los problemas y hemos hecho de manera rápida un repaso de lo que son los adyacentes nominales. Muy bien. Te invito a que puedas seguir repasando, a que puedas seguir investigando y pues sigue así con tus estudios y bueno, aprovecha también ese tiempo de descanso que vamos a tener. Muy bien, nos vemos en la tarde, ¿sí? Cuídate y ya estaremos conversando. Si hay alguna duda, puedes utilizar el WhatsApp, puedes preguntarme durante la mañana, ¿sí? O también durante la hora de clase. ¿Listo? Muy bien, nos vemos chicos. Chao, cuídense.